entrar al CEUMS, hay examen para entrar a la residencia, hay examen para entrar a un trabajo. Y si quieres cambiar de trabajo, otro examen más. O sea, ¿cuántos exámenes van a dar? Un montón. ¿Ustedes creen que les van a decir, ay, este pedacito no me van a estudiar? No, por eso necesito que tomen conciencia de que todo lo que aprendan a largo plazo lo puedan recuperar. Porque a veces ustedes estudian bien, hoy día saben bien, dan el examen bien, llegan las vacaciones y se olvidan todo, absolutamente. Entonces ese es el problema con no tener estrategias de recuperación. ¿Por qué? Porque si van a estudiar para olvidarse, vamos a tener un tiempo que es difícil, ¿cómo se dice?, de recuperar después. Es mucho trabajo. Entonces por eso es de que yo estoy de acuerdo, pueden estar en desacuerdo cuando hablan sobre todo psicopatología, que hacemos bastante, que hacemos de psicología y procesos de pensamiento y todas esas cosas y funciones cognitivas, en que es indispensable ir mejorando nuestro aprendizaje. Lo más básico es recordar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo les hago repetir, ¿sí? Repitan que la neurulación es el hito más importante de la cuarta, ¿sí? Entonces repetir y repetir, les pregunto y ya. Pero no es exactamente a largo plazo. Mejor que repetir es comprender, por eso se les explica. Una vez que entienden, es más probable que recuerden. Aplicar es lo que hacemos en la práctica. Ustedes solitos buscan lo que se les está diciendo y entonces así lo pueden relacionar con lo que están estudiando. Analizar es preguntarse por qué. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no es así? Y es más trabajoso. Entonces, cuando nos dice, ¿por qué tú crees que pasa eso? Relaciónalo con lo que pasa en bioquímica, lo que pasa en anatomía, lo que pasa en histología, lo que pasa en biología molecular, y ahí sí ya se perdió. Más arriba está evaluar, ¿sí? Sobre todo cuando les tomamos pasitos de escritura libre y ustedes responden algo que no ha respondido nadie, puede ser cierto, ¿listo? Pero para eso nosotros tenemos que saber cuántas opciones ciertas hay y calificarlas, ¿no es cierto? De repente lo que se puso es cierto, pero es muy poquito importante, ¿no es cierto? Entonces no le pondremos el puntito completo, pero no se gana eso. Por eso es que para evaluar hay que tener una mayor comprensión. Por eso es que todavía no los dejamos calificar a los compañeros, porque a veces se les pasa la mano, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente a eso ya está buscar qué conocimiento falta, ¿sí? Esto es lo que se relaciona con investigación, ¿sí? ¿Qué problema tengo que no he podido solucionar todavía? Un problema que tenemos actualmente es cómo diagnosticar mejor el cáncer de próstata sin tener que hacerles ir a hacer tacto rectal a los 6 meses, a ver si encontramos un examen, algo mejor. Y esto es, por eso es que se tiende a la investigación, porque nosotros como médicos tenemos problemas serios y decimos, nadie ha encontrado todavía la respuesta a eso, no, nadie. ¿Cuándo sabes qué te está faltando? Cuando te chocas con el problema, ¿listo? Entonces por eso es que la investigación continuamente tiene que avanzar, porque tenemos problemas no resueltos, ¿sí? ¿Acaso podemos curar un montón de cosas? No, la mayor parte de enfermedades todavía no tiene un tratamiento 100% efectivo. Entonces, por eso es que tratamos de relacionar esto con cómo se estudia. Lo que es más fácil, ¿no es cierto?, es usar los dibujitos y subrayar. Pero no es, a largo plazo, no te ayuda tanto, porque tú te recuerdas que escribiste, yo qué sé, cómo se diagnostica el cáncer de próstata, pero no te acuerdas en qué hoja, ni en qué libro, ni nada. Entonces estás bien subrayado, pero Dios sabe dónde. Luego, un poquito mejor es cuando lo estudias varias veces, ¿no es cierto? Entonces, pero sobre todo, esta relectura se hace desde el punto de vista de los resúmenes. ¿Por qué? Porque primero son 100 páginas, luego son 10, y si de esas 10 tengo un cuadrito con 5 cosas que son súper importantes, es más fácil releer. La mnemotecnia es un poquito complicada, porque esto es crear dibujitos o frases o algo que te llame la atención, pero el problema es que no todo va a tener mnemotecnia, ¿sí? El ejemplo más claro que tengo para esto es, ¿han escuchado cuando cantan el ciclo de Krebs? ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Es memoria, es simplemente repetición, no llega a ser una mnemotecnia, porque no tiene nada que tú te recuerdes y que sea fácil y que lo puedas relacionar,
simplemente repetir y repetir y repetir, ¿cierto? Entonces, eso es trabajoso. Generar esto es trabajoso. Quien ha intentado hacer un resumen me da la razón, sobre todo cuando estamos en su día, de que es difícil. ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Los resúmenes que me han hecho del video son en proceso, están en proceso de escribir algo que les ayude realmente. La mayor parte, si vuelve a leer el resumen, yo creo que no le ayudaría tanto. ¿Qué es mejor que eso? Cuando uno trata de explicar lo mismo, ya sea que se lo explique a uno mismo o se lo explique a un compañero, ¿no es cierto? Por eso a algunos de ustedes les gusta estudiar en grupo. La otra es cuando yo les digo, ¿qué preguntita podría venir de esto? ¿No es cierto? Entonces ya saben las 3 preguntitas clásicas, ¿no es cierto? Entonces si ustedes solitos se interrogan, van a tener que buscar la respuesta. ¿Y qué es la repetición intercalada? Esto es cuando te estás preparando para un examen grande. Esto parece que tienen 200 preguntas, parece que duran 6 horas, parece que son de todo. ¿Por qué? Porque dice, los miércoles me toca repasar embriología. ¿Listo? Entonces el día miércoles dice, a ver, ¿cuántas capas tiene un producto de 2 semanas? Entonces, pero obviamente tienes que tener las preguntas escritas. Se supone que si estás en este nivel, ya has superado el esfuerzo de hacer los resúmenes, ya inclusive tienes las preguntas escritas. ¿Listo? Por eso es que los bancos de preguntas funcionan, ¿sí? Pero ¿dónde está el detalle? Que para elaborar una pregunta y responder una pregunta tienes que tener varios puntos de vista, ¿sí? No es memorizar simplemente un objeto, sino que la pregunta cambia de forma, porque a veces la pregunta se vuelve respuesta y la respuesta se vuelve pregunta. Entonces, eso es lo que hace que la repetición intercalada sea efectiva, ¿no es cierto? Y los más efectivos son los ponerse un examen. Y por eso los bancos de preguntas funcionan. Pero ¿qué es lo que se necesita? Que la persona esté sentada solo haciendo el examen con el tiempo que le corresponde. Porque claro, si vas a hacer un banco de preguntas, de 100 preguntas, en una semana, eso no tiene sentido, ¿verdad? No te van a dar una semana para dar el examen. Por eso la práctica con examen es ponerlo en la situación real. Muchas personas, porque todavía no pueden, agarran su hoja, ¿no es cierto?, con 20 preguntas y dicen, ya, vamos a poner la alarma para media hora. Y comienzan a resolver y se dan cuenta que no llegas a la mitad del examen. ¿Listo? Entonces, ese hecho de calificarse y darte cuenta de dónde estás fallando es mucho más efectivo, ¿no es cierto? Y aquí en la repetición espaciada es cuando ya tienes tus cuadritos de lo más importante con tus preguntitas y repasas tus preguntas primero, ¿no es cierto? Dices, hoy día toca repasar 2 horas de embriología. Entonces, haces preguntitas primero y luego te pones a repasar los resúmenes. ¿Listo? Entonces, esto es trabajoso, jóvenes, sino que todos vamos a llegar a hacer eso, sí. Vamos a llegar a hacer eso porque nos vamos a dar cuenta cuando sepamos qué especialidad queremos que los puntajes tienen que ser altos. ¿Listo? Y si tenemos poco margen de error para equivocarnos, nos vamos a esforzar más. ¿Listo? Para todos va a llegar ese momento. Nos hemos dicho, los dibujitos, ¿qué beneficio tienen? Tienen colores, tienen diferencias. Y, por ejemplo, muchas veces uno dice, vamos a subrayar con verde lo que es más importante, lo que es con rojo es lo que vino en el examen y lo que es con amarillo es lo que no es tan importante. Y luego se olvidan, ¿no es cierto? Y comienzan a subrayar con morado. Y luego se preguntan en su casita, ¿qué significa el morado? Escriban una leyenda al comienzo del libro, ¿no es cierto? Verde es tal cosa, rojo es tal cosa, morado es tal cosa. Y si se confundieron totalmente, luego ponen una nota, ya no me acuerdo qué cosa hice. Y vuelven a repasar. Esto es una forma básica, ayuda un poco, no es lo más efectivo. Entonces, ¿qué más decimos? Repetir, ¿cierto? Repetir y repetir y repetir. Todas las veces que se puede. Y de todas maneras eso ayuda, no es lo mejor que se puede hacer. Luego están lo que son las mnemotecnias. ¿Listo? Esta es una de fármaco. Pero solo funciona si es que son palabras que tú conoces, ¿no es cierto? Las tretas son bromas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una pequeña, estamos hablando, ¿no es cierto?, de alguien pequeño. Pero, ¿cómo se crea esta mnemotecnia? Si juntas esta palabra, tendrías que recordar a los aminoglucósidos.
Tetras es por las tetraciclinas. Y ambos, toda la familia, que son un montón, van a atacar a la subunidad pequeña del ribosoma. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿será posible que se recuerden siempre? Depende. De hecho ya no está. Yo la aprendí en un libro del CTO, de la edición antes de que fuera 2000. No estoy segura si fue 1993 o 1996. No son esas. Me parece que es una edición 1996, 1998, cuando recién comencé la facultad. Hace 1000 años. Literal. Y hasta ahorita me acuerdo, porque a mí sí me llamó la atención, me da muchísima risa. Pero, ¿le podrá servir a todos? No necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a algunas personas les sirven estas mnemotecnias, a otras personas no. Por eso es muy importante que cada uno trabaje con eso. ¿Listo? Entonces hemos dicho que una forma que es mejor es explicarle a los compañeros. Problema, tiene que ser un grupo que no se distraiga, que no pierda el tiempo, que cumpla con su parte de la explicación. Si yo voy a estar explicando y a las otras personas que les toca no van a explicar, están perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Y hacerse preguntitas ustedes mismos, responderse y verificar si es que están en lo correcto, ¿no? Pero sobre todo tienen que entender que este es un trabajo personal, ¿listo? Cuando uno lee, hay personas que recuerdan mejor. Hay otras personas, por el contrario, que los dibujitos es lo que hace que enlacen un recuerdo a otro. Siempre va a ser igual para uno, ¿no? En algunos casos, un día se acuerdan mejor las letritas, otro día se acuerdan mejor los dibujitos. ¿De qué depende? Creo que de qué humor están cuando están estudiando, ¿no es cierto? Entonces, por eso va cambiando. Entonces, ¿cómo voy a saber qué me sirve mejor? Intentando. Doctora, pero si jalo el examen por intentar, es un riesgo. Entonces, normalmente se les recomienda que comiencen tratando de hacer resúmenes y se organicen, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro en leer una cara? 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿sí? ¿Para qué? Para decir, muy bien, voy a intentar hacer el resumen hasta el día miércoles a las 5 de la tarde. Si no hay resumen, pues regreso a lo que sé hacer, ¿cierto? Y existen unas formas de organización que son complejas. Por ejemplo, este de los mapas mentales, lo confieso, a mí particularmente no me gusta. ¿Por qué? Porque los colores deberían ser permanentes. Entonces, para tener un color permanente para algo, significa que has hecho esto varias veces, ¿cierto? Entonces, esto es para cuando se sientan y dicen, me voy a dedicar. Puede servir, ¿qué más? De que a veces los dibujitos se olvidan qué significa, ¿no es cierto? Y no les va a servir tanto. Entonces, tienen que ir viendo qué dibujitos les sirven, qué estrategias les sirven, si es mejor hacer cuadritos o es mejor escribir con la letra corrida todo lo que quieren estudiar. ¿Cómo voy a saber eso? Solamente pueden saberlo ustedes. ¿Listo? Se puede intentar, porque hay personas a las que les funciona, hay personas a las que no. Hay personas a las que decimos, tienes que hacer el dibujito y sustentar porque no se puede hacer nada. Entonces, hacer un resumen es bien trabajoso, jóvenes. ¿Por qué? Se supone que debes leer todo, extraer las ideas principales y hacer un borrador y luego hacer un resumen completo. Por eso es que a veces ustedes se desaniman haciendo resúmenes. Esto no son ustedes. Estudiar es trabajoso.